Clase número 45, análisis electrónico de los casos, distribución de energía de la batería. Caso 3. Bien, en esta clase vamos a explicar este caso. Y con este caso vamos a dar por concluido todo lo que es la explicación general de todos los casos. Fundamentalmente porque en estos tres casos que hemos explicado, cuando terminemos de explicar este, prácticamente se engloban todos los demás. Es decir, no es necesario reiterar constantemente en este tipo de explicación, cuando en realidad con los tres casos podemos prácticamente englobar todos los circuitos que se nos pueden presentar. El caso 3 incluye lo siguiente. Incluye un MOSFET de canal P, un MOSFET de canal N y un MOSFET de distribución de voltaje de batería de canal P. Cuando explicamos este caso, vimos la conmutación general de cómo es que este proceso ocurría. Vamos a ver ahora el caso particular, es decir, el esquema real de este circuito, y ver cómo hacen la conmutación, ya que en el caso que vimos anteriormente, al ser los dos MOSFET de canal N o de canal P, sencillamente podían conmutarlos a la vez. Bien, en este caso hay que conmutarlos de forma individual y hay ciertos circuitos que todavía no se han explicado. Justamente en esta clase vamos a explicar cómo se hacen las conmutaciones y cómo entra este transistor, es decir, cómo este transistor distribuye el voltaje principal de la batería hacia este punto. ¿Y qué ocurre con ese voltaje cuando ya está aquí? Aquí hay un circuito bastante especial, es decir, un circuito diferente a lo que hemos visto hasta ahora, ya explicaremos ahora por qué, pero este circuito hace una detección automática, cosa que no hemos visto hasta ahora. Sencillamente cuando determina que el voltaje de la batería es inferior, hace ciertas funciones. Y cuando determina que el voltaje que lo está alimentando es un voltaje superior, hace otras funciones. El esquema que vamos a utilizar para explicar el caso 3 sería el esquema del HP Pavilion G4, G6, G7. Quanta R23. R23 es el nombre del esquema. Bien, por aquí tenemos conector de entrada. Esta parte no la voy a explicar, sencillamente es el encendido de estos LED en función de si existe un problema o no. Eso va directamente con la información que le pasa a este circuito que está aquí al KBC. Ya veremos en su momento cómo es que ocurre esto. En este momento no viene al caso. Estamos hablando de lo que es distribución de la energía por parte del cargador o de la batería específicamente. Y ahora lo que nos corresponde es ver las conmutaciones que ocurren con estos dos dispositivos. Es decir, cuando yo conecto el conector de entrada, es decir, conecto el cargador en estos puntos, en el 7 y el 8 aparece un positivo y en el 5 y el 6 aparece un negativo. 7 y 8, el voltaje positivo pasa por este filtro de entrada y llega a este transistor, al PQ24. Bien, si observamos este PQ24, aquí tiene un diodo en directa, es decir, cuando el voltaje llega aquí puede pasar por este diodo y llegar hasta este punto y convertirse en más VAD. Eso es lo primero que ocurre. Es decir, si observamos en el esquema, nos damos cuenta que tenemos aquí dos voltajes. Bien, más bien tenemos tres. Más VA-AAC, más VA y más VAD. Bien, trabajemos con estos dos inicialmente. Lo que ocurre con este voltaje es que ya este voltaje ha sido filtrado. De ahí a que este voltaje sea importante para nosotros. No es interesante este voltaje porque a ningún ingeniero se le ocurriría tomar este voltaje cuando ya lo tengo filtrado en este punto. Es decir, vamos a trabajar con este voltaje y con este otro voltaje. Bien, si observamos el primer circuito que tenemos aquí es este circuito. Es decir, tenemos este MOSFET, que es el PQ24, MOSFET de canal P, y cuando llega el voltaje, es decir, atraviesa este diodo, hay una caída en este diodo, aquí aparecen 18,8 voltios, suponiendo que estamos trabajando con 19 voltios cerrados. ¿Y qué ocurre? Bien, observen, esta línea llega hasta aquí, tengo una resistencia de 1 megaohmio y tengo una masa. Es decir, esta resistencia PR101 está aplicando masa a la puerta, es decir, pin P4, puerta de este transistor, y si tengo 18,8 voltios y tengo, o 18,5, dependiendo de qué tipo de diodo tengo aquí, que seguramente será 18,5, bien, en este punto, si tengo 18,5,
sencillamente con esta masa en ese momento, este transistor conduce. Y estos 19 voltios pasan a este punto. Pero ¿qué ocurre aquí? Más abajo hay más circuito. Es decir, el mismo voltaje de masa ha llegado a este punto. Pero en el momento que hubo 18,5, este voltaje puede circular hacia acá, hacia esta masa. Pero hay otro que se lo impide. Este voltaje que entró primero, observen, este es el más VA, es decir, el voltaje que entró después que pasamos el primer filtro de entrada. Es decir, tenemos el filtro de entrada y tenemos VA. Bien, cuando llega VA a esta PR96, es decir, llega VA 19 voltios a PR96, tengo resistencia diodo en directa y otra resistencia. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre es que en este momento este voltaje de 19 llega hasta aquí menos la caída de este diodo. Es decir, hay un traslado de voltaje hasta este punto. Y en ese momento, digo hasta este punto, porque al llegar aquí, en el otro extremo de PR140 tengo masa. Es decir, repito, entra el voltaje del conector, esto se convierte en 19, 19 pasan por este diodo, vienen por esta resistencia y se paran, se detienen aquí. Se detienen aquí, hacia acá no pueden pasar porque tengo un diodo en inversa, aquí tengo otro diodo en inversa y por aquí tengo una masa. ¿Por qué no puedo aplicar masa aquí? Bien, porque la resistencia es de 1.000.000 de ohmios y esta resistencia es muchísimo más pequeña, es de 220 kilos. Por lo tanto, lo que tengo en el momento que conecto el conector en este pin, en este punto, en esta parte de PR132 y PR134 en este punto, tengo 19 voltios, menos la caída que hubo en Q1. Ahora bien, después de eso ocurre lo siguiente. El voltaje de 19 pasa por este diodo y llega aquí. Es decir, se convierte en más VAD. Bien, entonces, este voltaje momentáneamente fueron 18,5 voltios. 18,5 voltios, esto puede trasladarse hacia aquí y choca con estos 19. Es decir, en ningún momento puede conducir Q2. ¿Por qué no puede conducir? Porque necesita una masa por aquí para conducir. Pero esa masa ya se la ha quitado este voltaje. Por lo tanto, primero, el voltaje entra por Q1, por lo que es el emisor, pasa por base y llega hasta este punto. Luego, el voltaje vuelve a entrar por aquí, llega hasta aquí y se mantiene en este punto. Inicialmente, si no ocurriera nada más, este circuito no tendría ningún sentido. Cualquier persona podría preguntarse ¿para qué sirve este circuito? Bien, vamos a verlo en su momento. Hasta ahora, lo que ha ocurrido es, cuando el voltaje entró por conector, este punto se hizo 19, es decir, el voltaje circuló por aquí, no hay ninguna masa, y toda la caída ha aparecido en esta resistencia, PR140. Es decir, tengo 18,5 voltios aquí, y este voltaje cuando entró no pudo circular porque se encontró que aquí habían ya 19 voltios, siendo él 18,5. Es decir, un voltaje todavía menor. No obstante a eso, después de eso, este transistor condujo. Al conducir a través de PR101, es decir, la masa que necesita o el voltaje menor, vamos a aclarar esta parte. Este transistor, al ser un transistor MOSFET de canal P, necesita un voltaje menor en puerta que en fuente. Para conducir, un voltaje menor es cualquier voltaje desde 0 hasta el voltaje umbral que necesita él para conducir. Lógicamente, por aquí va a pasar corriente, por lo tanto, aquí tiene que mantenerse una gran diferencia de potencial para mantener el canal abierto. Por lo tanto, la diferencia que va a aparecer es
masa a través de esta PR101 aplicada a esta puerta. Con esa masa que está siendo aplicada a través de PR101, este transistor condujo y este voltaje se convierte entonces en un voltaje de 19 voltios. Entonces, en ese momento tengo 19 voltios aquí y 19 voltios aquí. Chocando en este punto tengo 19 y tengo 19. Sencillamente son dos diodos, este y este, que inyectan a través de dos resistencias PR134 y 132 un voltaje de 19 al mismo punto, punto común. Hasta ahí, todo correcto. Bien, este transistor ya condujo. Ya sé cómo conduce. PQ24 conduce a través de la masa que le aplica PR101, a través de esta masa. Y a través del diodo. Es decir, inicialmente, aquí en este punto, sin que nada más ocurra, sin que presionemos power y no haya ningún otro circuito interviniendo, tengo que tener 19 voltios porque esta masa ha sido aplicada de forma automática en este punto. Bien. Por aquí tengo PD9. PD9 es un diodo supresor de voltaje. Es decir, lo que está haciendo es cuidando o velando el voltaje por encima. Si en cualquier momento este voltaje en los pines 6 y 7, en los pines 7 y 8, superan el voltaje de conducción en inversa del diodo supresor, sencillamente este diodo cae en cortocircuito. Es decir, pone a cortocircuito este punto, impidiendo que ese voltaje mayor entre al equipo. De esa forma protege. Esto es un diodo de protección de sobrevoltaje, sobretensión. Bien, cuando ya tengo este voltaje, vamos a ver entonces cómo se crea este otro. Digo este otro directamente, no tengo que andar, porque este es prácticamente el mismo caso del caso 1. Es decir, recuerden que habían una resistencia de 100, una resistencia de 100, un transistor aplicando masa a esa resistencia de 100 y que en todo momento esto tenía que ser un voltaje o positivo o drenador abierto. Fundamentalmente porque cualquier masa en este punto o en este punto eliminarían este voltaje de aquí. Eso es lo que habíamos comentado en el caso 1. Bien, entonces lo interesante es lo siguiente. ¿Cómo llegamos a este voltaje inicialmente? Ya tenemos 19 voltios, pero podemos seguir analizando qué más ha ocurrido. Bien, si observamos, aquí tengo más VA. Es decir, recuerden, más VA es el voltaje de entrada que ha pasado por lo que es el filtro de entrada. Atraviesa PD10 y lo convierten en más VAD-1. Sencillamente hacen esto para diferenciarlo de este otro voltaje, más VAD. Es decir, este VA se convierte en más VAD cuando atraviesa este diodo. Este VA, cuando atraviesa PD10, se convierte en más VAD1. Entonces aquí ya le llaman más VAD1 y también aquí en este punto, en el ánodo de PD12, le llaman VAD1. Bien, con ese voltaje atraviesan los dos diodos, es decir, dos caídas. Bien, VA pasa por PD10, hay una caída en PD10, se convierte en más VAD1, más VAD1 pasa por PD12, hay otra caída, pasa por PR155 y llega al pin 1 de PU9, alimentando a este circuito. Esto quiere decir que este circuito se alimenta nada más conectar el conector de entrada. Es decir, desde que tenemos VA, ya tenemos alimentación en este circuito. Es decir, este VA alimenta a este pin a través de PD10, PD12 y PR155. Bien, ¿qué ocurre internamente? Lo que ocurre internamente es que este circuito genera este voltaje de continua, es decir, aquí hay un regulador lineal e internamente genera por el pin 9 un voltaje positivo de aproximadamente 3 voltios. Bien, esos 3 voltios vienen aquí, observen,
Aquí dice 8681 ACAV y aquí dice 8681 ACAV. Bien, cuando llega esto, es decir, tenemos el voltaje VA, pasa por PD10, PD12, PR155, llega al pin 1, generamos un voltaje regulado en el pin 6 de aproximadamente entre 5 y 6 voltios y en el pin 9 tenemos, si todo está correcto, tenemos un voltaje de aproximadamente 3 voltios. Ese voltaje de 3 voltios llega a el ánodo de PD13. Llega al ánodo de PD13. ¿Y qué ocurre? Cuando ese voltaje llega al ánodo de PD13, en el pin 5 aparecen exactamente 3 voltios menos la caída en PD13. Es decir, aproximadamente entre 2,5 y 3 voltios en este punto. Bien, en ese momento este voltaje circula por esta resistencia, pasa por este diodo y conduce hacia masa. Es decir, se crea este circuito, un voltaje positivo de 3 voltios, pasa por PD13, viene por esta resistencia, circula por el diodo y busca masa. Recuerden que la corriente siempre circula de positivo a negativo. Bien, cuando esta corriente circula, el transistor conduce y esta masa se aplica a este punto de aquí. Es decir, en el momento que tengo un voltaje positivo en el pin 5, eso convierte el pin 3 en masa. Es decir, el transistor este conduce y convierte esto en masa. Masa y masa también en este punto. Al aplicar masa en este punto, tengo también más VAD que ya se ha generado. Recuerden que ya ha pasado por este diodo, ha conducido a través de esta resistencia, es decir, se ha polarizado el transistor a través de esta resistencia PR101 y más VAD se ha convertido en 19 voltios. Bien, este más VAD son 19 voltios en este momento. Y ocurre lo siguiente, encuentra este 19, encuentra este diodo en directa, esta resistencia y la masa que se acaba de crear por la conducción de este transistor. Cuando este transistor conduce, entonces en ese momento, este punto se convierte en 19 voltios. Recuerden que aquí habían dos caídas. La primera caída era cuando pasábamos 19 a 18,8. Y 18,8 lo pasamos inicialmente a 18,6. Sin embargo, cuando tenemos este transistor conduciendo, esto vuelve a ser 19 y me mantiene a este PD12 en inversa. Porque tengo 18,8 y 19 voltios. El diodo permanece en inversa. Y en ese momento, este PU9 se alimenta entonces desde esta parte del circuito. Es decir, se alimenta desde aquí. Por lo tanto, lo que sí tenemos es que solamente PU9 se alimenta a través de PD10 y PD12 y PR155 por un instante de tiempo, mientras este no se convierta en 19. Bien, al pin 1 le llegan 19 voltios. Los 19 voltios vienen a través de este transistor y PR155. Llegan 19 voltios. PU9 tiene diferencias con relación a los circuitos que hemos visto hasta ahora y me refiero a circuitos charger. La diferencia específica radica en que estos circuitos tenían un pin para detectar el rango de voltaje y detectar también así el voltaje de cargador. Le informaban a través de un AC-OK a el KBC o convertían esa señal en un AC-IN de una forma u otra y de esa forma le informaban al KBC de que el cargador estaba conectado y que además había sido detectado y que el rango estaba correcto. Bien, en este caso este circuito hace una detección de forma automática y de forma interna. No necesita de un AC detect, es decir, no tenemos un divisor de voltaje que depende principalmente de VA, sino que toman este mismo voltaje y en función de un rango determinado ya específico por este circuito, determinan si es correcto o no
y sacan un valor de 3 voltios positivo. Bien, si en cualquier caso este voltaje no es correcto o se desconecta el cargador, este ACIN se convierte en un valor 0, informándole al KBC, lógicamente si está alimentado, que hemos retirado el cargador e informándole al KBC si el cargador está conectado de que el voltaje que estamos entrando por la entrada es incorrecto. Repito, le informo al KBC de que el voltaje de entrada es correcto y está en su rango. ¿Cómo se lo informo? Con un valor positivo. Ahora bien, si está trabajando con batería, lo que va a ocurrir es lo siguiente. El KBC va a estar alimentado, pero no le va a llegar un valor positivo. Esto le va a indicar que hemos desconectado el cargador. Esto es lo que le llega al KBC como información para poder determinar y tomar las decisiones que se vayan a tomar. Bien, sí o sí, este circuito difiere de los demás porque no tiene un AC detect, es decir, no tiene un pin que nos lleva a un divisor de voltaje que nos lleva al voltaje de entrada, sino que automáticamente con el mismo valor que se alimenta, toma todas esas decisiones de forma interna. Ahora bien, se comunica con el KBC a través del bus clock y data, el SM bus. Esa es la diferencia y la similitud con los demás. El voltaje, esto es un circuito muy sencillo, es decir, llega el voltaje de entrada, se crea un voltaje regulado, alimento a este punto de aquí, al pin 15 a través de esta resistencia PR164, alimento también a los BST, se crea la comunicación entre batería y este circuito y KBC, es decir, aquí intervienen los tres, circuito, batería y KBC. La batería se comunica con el KBC y le informa, el KBC se comunica con este y le da órdenes. La orden es de carga o no. En el momento que se da la orden de carga, en los pines 4 y 4, 16 y 13, aparecen pulsos. Pulsos que cargan y descargan PL17 y de esa forma cargan la batería. Bien, ya sabemos cómo ocurre esta parte, es decir, qué va a ocurrir. Pero para que eso ocurra, necesito que PQ48 conduzca. Es decir, aquí, a este punto, tienen que llegar 19 voltios. Y llegarme hasta aquí para que este transistor pueda cargar y este pueda descargar a PL17. Por lo tanto, la conducción depende de este transistor también. Es decir, a pesar de que tenga 19 voltios, también necesito que de PQ48 conduzca y me aplique 19 a este punto. Bien, entonces, ya sabemos perfectamente que esto es un MOSFET de canal N y que conduce con estos 28 voltios. Aquí también aparece una pequeña diferencia con relación a lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto un circuito que generaba 28 voltios, que se componía de 3 circuitos, y otro circuito específico que entregaba directamente los 28 voltios. Cuando hablábamos de la alimentación de 28 voltios, nos referíamos a un circuito como este, al PU4, al P2805MF. Es un circuito que sencillamente se alimenta con 19 voltios por el pin 1 y salen 28 voltios por el pin 8. Bien, la otra forma de crear 28 voltios era con elementos discretos y era este circuito que tenemos aquí a la derecha. Es decir, podemos encontrarnos una placa con este circuito o con este otro. Bien, este circuito trabaja de la forma siguiente. Lo primero que teníamos aquí era este operacional. Recuerden, aquí tenemos lo mismo que estamos viendo en el caso de ahora. Un voltaje de 19 voltios porque hemos pasado el voltaje de VA por un diodo. Bien, este voltaje alimenta a este operacional. Este mismo VAD está siendo aplicado en este punto. Tengo una resistencia de 10 kilos, PR188. Tengo una resistencia PR187. Y observen, si hacemos un divisor de voltaje en este punto, tenemos que esta resistencia y esta resistencia hacen un divisor de voltaje en este punto. Es decir, supongan que aquí tendríamos una masa. Si tenemos una masa, tenemos 10 y 22. El voltaje de 19 partido entre una resistencia de 10 y 22.
Aquí tendríamos dos partes, es decir, es como dividir 19 entre 3, tendríamos dos partes. Y aquí estaríamos hablando de que sería 6 por 3, 18, 6, y algo de voltios por 2. Es decir, aproximadamente 12 voltios aquí. Bien, en eso es lo que tenemos que pensar. Se puede calcular perfectamente bien, no voy a calcularlo, pero suponiendo que aquí tendríamos entre 12 y 13 voltios. Bien, 13 voltios. Si tengo 13 voltios aquí, es porque este punto sería 0. Vamos a quedarnos ahí. ¿Cómo es que ocurre esto? Si yo tengo un voltaje aquí, pasa por esta resistencia, pasa por esta otra y llega a este punto, se comienza a cargar PC154. ¿A qué voltaje se va a cargar PC154? Desde luego que si nada lo detiene, se va a cargar a 19 voltios. Es decir, va a comenzar a subir desde 0 hasta 19. Y este voltaje va a variar en función de esa carga. Es decir, mientras el condensador se va cargando, este voltaje se va distribuyendo entre esta resistencia y este condensador. Esa es la primera parte del análisis de estos 28 voltios que se crean. Bien, después de esto tenemos el mismo voltaje de 19 voltios aplicado a PR191 y PR190, creando ahora sí un divisor fijo en el pin 3 de este operacional. Digo fijo porque este divisor aplica aquí 3,3 voltios aproximadamente. Se puede calcular perfectamente bien. Aquí estamos aplicando 3,3 voltios y como ya hemos visto, este voltaje varía en función de la carga del condensador. Bien, cuando dimos condensadores, los condensadores comienzan a cargarse a partir de 0. Es decir, 0 voltios en un primer momento. Tengo 13 voltios aquí, esto comienza a cargarse, este voltaje comienza a crecer hasta que se iguala. Cuando se iguala este voltaje, es decir, 3,3 y el condensador se ha cargado a 3,3 voltios, ahora habría que calcular la caída en este PR188, PR187 y los 3,3 del condensador. En ese momento, el operacional, como las dos entradas son iguales, conmuta a masa, es decir, pone la salida 4 a masa. En el momento que pone la salida a masa, observen, esta parte de aquí completamente se hace masa. Todo este punto se hace masa. Es decir, que de 13,13 voltios que comenzó, de repente cae a masa, dependiendo de lo que es la carga de este condensador. Repito, en la medida que este condensador se cargó a 3,3 voltios, este punto fue decayendo su voltaje porque la caída se fue compartiendo entre esta resistencia y este condensador. Este voltaje fue cayendo hasta 0, que va a ocurrir cuando las dos entradas se hacen de igual valor. Es decir, cuando PC154 se iguala al valor que tiene el pin 3. Bien, en ese momento, esto, repito, se hace 0. Y este punto de aquí creció, es decir, decreció de 13,13 voltios hasta 0. Bien, 13,13 voltios. 13,13 voltios, vamos a comenzar con la primera parte. La primera parte era cuando teníamos 13,13 voltios. Cuando teníamos 13,13 voltios, estos 13,13 voltios hacen lo siguiente. Vienen por aquí, pasan por este transistor y llegan esos 13,13 voltios hasta este punto de aquí. De repente, cuando esto se hace 0, es decir, el condensador se ha cargado, esto se hace 0, ahora bien, esos 13,13 voltios vienen y se van porque este transistor conduce hacia ese 0 que llegó aquí. Fíjense, 13,13 vienen por aquí a un 0 que acaba de llegar porque este condensador se cargó y se igualaron este punto. Este operacional conmutó a masa, aplicó un 0 en este punto y esos 13,13 que estaban aquí vienen hacia esa masa, haciendo conducir a este transistor. Cuando conducen, esos 13,13 caen a 0. Por lo tanto, cuando esto de aquí se hizo 0,
ocurrió lo siguiente con este condensador. Este condensador tenía un valor positivo de 3,3 voltios por aquí y se descargan esos 3,3 hacia este 0 que acaba de dar el operacional. Es decir, los 3,3 voltios se descargan hacia esa masa. Es decir, el condensador se descarga a masa a través de PR187. Hasta el punto que este valor de aquí se hace diferente nuevamente. Es decir, vuelve este punto a ser 3,3, este condensador a tener 0, es muy rápido, y vuelve a ocurrir lo mismo. Vuelve a crecer a 13, se carga el condensador y así sucesivamente. Lo que ocurre es que aquí crece a 13 y decrece a 0, crece a 13 y decrece a 0. Y de la misma forma aquí crece a 13 voltios y decrece a 0, porque este transistor lo que hace es descargar este punto del condensador de PC155 a masa. Y cuando aquí se ha hecho 13 voltios, este transistor carga a este condensador a 13 voltios. Ahora bien, teniendo que tengo aquí 19 voltios, un diodo en directa, estos 19 voltios menos la caída aquí aparecen 18,5 voltios aproximadamente. Por lo tanto, en este punto, si yo lo mido con un multímetro de aquí a aquí, tengo un nivel de continua de 18,8 voltios. Y por otro lado, aquí está ocurriendo que este condensador se está cargando y descargando a 13 voltios, 12 voltios. Lo que ocurre es que estos 13 voltios de alterna, porque crecen y decrecen, se suben encima de esta línea que tengo aquí, que son de 18,8 voltios, y este diodo lo rectifica la suma de ellos dos, los 18,8 voltios o 18,5 más los 13 voltios, 12 voltios estos. Cuando sumas eso son 30 voltios menos la caída en este diodo, este condensador filtra, elimina el rizado que queda en esta rectificación y aparecen 28 voltios. La resistencia está únicamente para apagar este condensador lo más rápido posible. Es decir, que cuando el circuito necesita que estos 28 voltios desaparezcan de golpe, en cuanto aparecen las condiciones, esta resistencia descarga el condensador y lo deja en cero de forma muy rápida. Bien, esta es la forma de crear 28 voltios de esta forma o 28 voltios de esta forma. Sin embargo, para crear la polarización de puerta de PQ48, estos 28 voltios no se crean de ninguna de las dos formas que he explicado ahora mismo. Aparece en este equipo un circuito nuevo. Este circuito sería el PU2 o el P2806. Este circuito se encarga realmente de realizar varias conmutaciones a través de activaciones de entrada, pero además de eso, después de alimentarse con el voltaje de 19 voltios, es decir, después que atravesamos el filtro, alimentamos a este circuito directamente y por el pin 17 tendríamos 28 voltios. Es un circuito elevador de voltaje, es decir, toma 19 voltios y lo eleva a 28. Ahora bien, sencillo, si este circuito, por ejemplo, en el pin 17 tengo 19 voltios, en el pin 20 y en el 17 no tengo los 28, la avería es que hay que sustituir el circuito. De ahí a que sea una solución muy sencilla. Bien, entonces ya tenemos una nueva forma de crear 28 voltios también a través de este circuito. Hemos visto ya 4 formas. Las dos que hemos visto ahora, la que vimos en la clase pasada para polarizar, es decir, el circuito charger internamente crea sus propios 25, 27, 28 voltios. En este caso eran 26. Y este otro circuito que también cuando se alimenta con 19 crea por el pin 17 28 voltios. Entonces, cuando tengo 19 voltios en este punto, ya tengo que tener 28 voltios en este otro. Y conducirá PQ48, siempre y cuando esto esté correcto y esto de aquí también. Ahora bien, cuando tengo 28 voltios, observen, estos 28 voltios se aplican a la puerta
de PQ48 y vienen aquí y también le llaman BAT-DIS-G. Es decir, también se aplican, como en un caso anterior, en PQ49 en puerta. Si tengo 19 voltios porque este transistor ha pasado estos 19 hacia este punto y hacia este punto, es decir, Vin son 19 voltios, la fuente, es decir, los pines de fuente, el 1, 2 y el 3 de PQ49 tienen 19 voltios. Y le estoy aplicando en puerta 28 a través de este circuito de aquí. Esto y esto está unido. Por lo tanto, estos 28 voltios están siendo aplicados también a la puerta de PQ49. Al ser un MOSFET de canal P y tener un voltaje de puerta mayor que el voltaje de fuente, el MOSFET permanece abierto. Y el diodo interno permanece cuando la batería está cargada, permanece en inversa. Es decir, en PQ49 tengo un diodo que está en inversa con el voltaje que tiene en fuente y el voltaje que tiene en drenador. Por la parte de drenador tengo el voltaje de batería, que serían 10 voltios, la forma genérica que hemos visto hasta ahora, y por fuente tendríamos 19. 19 en cátodo y 10 en ánodo hacen que el diodo interno de PQ49 permanezca en inversa. Esa es la primera situación. Entonces, ya tenemos las situaciones que hemos visto. Ahora bien, ¿qué tenemos en el pin 9? Hemos dicho que los 19 voltios entraban a PU9 por el pin 1 y cuando todo era correcto, por el pin 9 salían 3 voltios. Observen, AC in, es decir, este pin está unido a este punto. Y observen esta otra parte. Antes de que ocurra esto, ya yo tenía más VAD. Más VAD. Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Recuerden que más VAD entró por segunda vez, es decir, después que este voltaje se convirtió en este, pasó por este diodo y llegó al pin 1, se creó más VAD, llegó aquí, ocurrió que S1 provocó que por el pin 9 salieran 3 voltios, esos 3 voltios provocaron la conducción de este, aplicó una masa en el pin 3 y 2, este condujo hacia esa masa, aplicó 19 en el pin 1 y este circuito PU9 se alimentó a través de más VAD. Ahora bien, veamos la parte de los tiempos. En el momento exacto que este circuito se alimenta, aquí ya tengo aquí 3 voltios. Observen, aquí hay un condensador que es directamente de filtrado, no tiene que ver directamente con ningún tipo de retardo. Por lo tanto, el tiempo es el siguiente. Cuando llega este voltaje aquí, aquí sí hay una línea de retardo. Una línea de retardo. Y un diodo para eliminar, es decir, cuando esto se haga cero, cuando de repente PU9, aquí en este punto, ponga un 0 porque entró la batería y este voltaje bajó, vamos a ver cómo ocurre, aquí aparecería un 0. Este diodo PD5 está para descargar inmediatamente a PC94, es decir, cuando esto se hace 0, este condensador se descarga a través del diodo, para que eso sea rápido. Bien, mientras tanto, lo que ha ocurrido es lo siguiente. Cuando esto se convirtió en 3 voltios, aquí hay una constante de tiempo muy grande. Es decir, 1.000.000 de ohmios y un condensador de 1 micro. Tiene que subir de forma exponencial esos 3 voltios desde 0 hasta 3 voltios. Bien, ¿qué ocurre en ese momento? En ese momento, este voltaje de aquí, que eran 19, ha polarizado a este MOSFET. Aquí hay 100 kilos y 100 kilos, por lo tanto aquí aparecen 9,5 voltios. Y este MOSFET conduce y mantiene esto en 0 voltios. ¿Hasta qué? Hasta que se rectifique que este voltaje está bien. Es decir,
voy a mantener a PQ48 cerrado, es decir, sin conmutar, sin conducir, hasta que yo chequee el voltaje de entrada a través de este circuito que está aquí. En el momento que ya he chequeado, aquí hay una constante de tiempo de espera que la hacemos a través de PR112 y PC94, y este voltaje crece. Cuando crece, lo que ocurre es que este voltaje positivo hace conducir a PQ17 y aplico una masa en este punto, eliminando los 9,5 voltios. En ese momento, PQ17 aplica 0 voltios aquí. PQ18 con 0 en fuente y 0 en puerta deja de conducir, y los 28 que ya estaban creados conducen y polarizan a PQ48, dejando que PQ48 deje pasar el voltaje. Bien, por lo tanto, en este punto yo siempre voy a tener 3,3 voltios aquí, observen, 3,3 voltios aquí, cuando ASEIN está correcto. Es decir, yo me preguntaba qué tenía en este transistor y en esta parte. ¿Por qué razón? Bien, porque son los únicos dos puntos que me pueden eliminar estos 28 voltios. Si se daña PQ17, no ocurre nada. Sencillamente hay un problema de tiempos. Pero si se daña PQ18, sencillamente este circuito PQ48 nunca va a conducir. Ahora bien, repetimos. Tenemos 19 voltios, se hizo un autochequeo, salieron 3 voltios por aquí, estos 3 voltios llegaron y se convirtieron o lo convirtieron en ASEIN, este ASEIN son 3 voltios, cargan a este PC94 a través de PR112, una constante de tiempo bastante larga, polarizan a PQ17, PQ17 conduce con este voltaje, por lo tanto aquí aparecen 3 voltios, esos 3 voltios se aplican a PR102 en esta parte. Este PQ17 conduce, elimina este divisor de voltaje aplicando una masa directamente en esta parte. Cuando PQ17, repito, conduce, aplica masa en puerta, fuente y puerta a masa, MOSFET de canal N no conduce. Los 28 voltios caminan libremente hacia puerta, hacen y polarizan a PQ48, es decir, hace que conduzca, conduce, aplica 19 aquí, 19 aquí, 19 aquí, y estos 28 son aplicados a esta puerta, dejando a PQ49 sin conducir y con el diodo en inversa. Bien, pasamos al trabajo de desconectar el cargador. Cuando desconectamos el cargador, los pines 7 y 8 se hacen 0. Toda la línea completa que tenía 19 termina poniéndose a 0 voltios, incluyendo la fuente de PQ49 que tenía 19 voltios, cuando PQ48 y PQ24 estaban conduciendo. Bien, estos dos transistores ya no conducen, ya no hay voltaje en la entrada, y lo que ocurre es lo siguiente: en el ánodo de este diodo, o lo que es lo mismo, en el drenador de PQ49 le están entrando los 10 voltios que tiene la batería. Por aquí, este watt más está aplicando en el ánodo de este diodo 10 voltios. Y por un instante de tiempo muy corto, este diodo se polariza en directa. Y digo un instante de tiempo muy corto porque aquí había un 0 y de repente tiene 10. Eso es un instante de tiempo muy corto. A que él tenga el 0 me refiero. Instantáneamente el diodo este conduce y aplica en la línea principal los 9,5 voltios. Digo 9,5 porque habían 10 menos la caída en el diodo, 9,5 voltios. Bien, en la línea principal ahora mismo ya tengo 9,5 voltios. Si saltamos a la página, que no lo vamos a hacer, al circuito de 3 y de 5, se alimenta de este voltaje. Bien, y genera por uno de sus pines 3 voltios para alimentar al circuito KBC. Es decir, en el momento que este diodo conduce, instantáneamente se alimenta ya el circuito KBC. Es decir, que si por casualidad el equipo estaba encendido,
sigue funcionando inmediatamente. Sin embargo, vamos a ver los dos casos, es decir, vamos a comentar los dos casos. Cuando el equipo está encendido, que sería el caso este, que el diodo conduce y el equipo sigue funcionando a través de esta polarización. Vamos a ver cómo se polariza ya PQ49. Pero también tenemos el caso cuando el equipo está apagado, es decir, cuando directamente presionamos el power para que el equipo encienda con batería. Bien, el primer caso sería cuando, por ejemplo, se nos ha ido la luz eléctrica, es decir, se ha ido la tensión que teníamos en red y hemos perdido el voltaje del cargador. En ese momento, repito, este diodo se polariza en directa, deja pasar este voltaje hacia la línea principal. Ese voltaje alimenta el circuito de 3 y de 5, genera el voltaje de 3 voltios para alimentar el KBC y el KBC se alimenta. Instantáneamente el KBC detecta lo siguiente. Por aquí el voltaje pasa, se le restan otros 0,5 voltios y quedan aquí 9 voltios. Estos 9 voltios es el caso donde el equipo está encendido. Bien, esos 9 voltios son aplicados a esta parte de aquí. Cuando son aplicados a este punto de aquí, esta señal está en 3,3 voltios porque el equipo está encendido. Por lo tanto, la corriente circula de estos 3,3 voltios a través de PD14, pasa por esta resistencia, pasa hacia el diodo buscando masa. Hay una circulación de corriente en este circuito. Eso hace que este transistor conduzca y aplique masa en los pines 3 y 2 de PQ34. Cuando este transistor ve esta masa, conduce, porque aquí tengo 9 voltios y pueden conducir perfectamente bien a esa masa. Aparece una corriente entre este punto y esa masa que acaba de aparecer. El transistor este conduce y aplica 9 voltios en este pin y entonces llega ese voltaje de 9 voltios a PU9. Cuando el voltaje de 9 voltios llega a PU9, el circuito detecta inmediatamente lo siguiente. Detecta que está fuera del rango de trabajo del cargador, por lo tanto detecta que está con la batería y aplica a la salida 9, aplica 0 voltios. Estos 0 voltios salen y le informan al KBC de que estamos trabajando con batería. Inmediatamente que estos 0 voltios llegan al KBC, también llegan a este pin de aquí. 0 voltio aquí, 0 voltio aquí, 0 voltio aquí, 0 voltio a través de PR112. Sin embargo, observen, teníamos que PQ18 tenía un divisor de voltaje en la puerta. Por lo tanto, ha ocurrido algo antes de todo esto. Cuando el voltaje llegó a esta parte, se le aplicó a este divisor de voltaje este voltaje de aquí de 9 voltios. Esto, que tiene dos resistencias de 100 kilos, aquí aparece en el medio 4,5 voltios. Es decir, en cuanto aplico 9 voltios aquí, en la puerta de este transistor, en la puerta de PQ18 aparecen 4,5 voltios y lo hacen conducir. Cuando lo hacen conducir, aplican masa al pin 3 de este transistor. Bien, aparece una masa aquí. Esta masa, lógicamente, ya yo no tengo 28 voltios. Lo que tengo ahora es en esta parte de aquí 0 voltios. Estos 0 voltios pasan por aquí y llegan a este punto. Este punto no es otro que en la misma puerta de PQ49. Es decir, ahora lo que tengo en puerta de PQ49 es la masa que acaba de dar el PQ18. Es decir, cuando llegó este voltaje, este divisor generó 4,5 voltios en la puerta. Eso hizo que PQ18 conduzca. Esa masa aparece y llega hasta aquí, se traslada hasta esta puerta y aplica masa en el pin 4. Observen, PQ49 ya tenía en fuente 9,5 voltios que había dejado pasar el diodo. En ese instante de tiempo que él ve que tiene masa y 9,5, el transistor PQ49 conduce y deja pasar todo el voltaje y toda la corriente hacia este punto. Es decir, con que este voltaje llegue a este punto, ya este transistor se polariza a través de la masa que aplica PQ18. En ese instante de tiempo prácticamente ya el equipo tiene
toda su energía. Está trabajando prácticamente a full. ¿Por qué razón? Bien, porque ya toda la corriente la puede entregar perfectamente bien PQ49. Era lo que faltaba para que conduzca. Bien. Cuando el equipo está apagado, es decir, cuando aún no se ha presionado power. Observen, cuando aún no se ha presionado power, ¿cuál es la situación? Si el equipo está apagado, es decir, no tengo el cargador puesto, lo que ocurre es que al drenador de PQ49 llegan los mismos 10 voltios y hacen conducir a este diodo interno porque esos 10 voltios ponen a este diodo en directa. Es decir, 10 voltios en ánodo, 0 en cátodo, el diodo conduce y aplica 9,5 voltios. 9,5 se trasladan hasta el circuito que genera los 3,3 voltios para alimentar al KBC, se alimenta al KBC y ahí se detiene todo. Es decir, a pesar de que este voltaje llega aquí, aplica esta masa, este transistor se queda polarizado prácticamente conduciendo, pero no ocurre nada más. ¿Por qué no ocurre nada más? Bien, porque el KBC todavía no ha recibido esta señal. Esta señal le va a indicar si estoy trabajando con batería o con cargador. Él por ahora no le han presionado power y no ha recibido esto. Bien, en el momento que se presiona power, main on es una señal que sube a 3,3 voltios. Diodo PD14 se pone en directa, es decir, conduce positivo en ánodo, negativo en cátodo. 3,3, aquí aparecen 3,1. Estos 3,1 circulan por esta resistencia hacia esta masa, hacen que este transistor conduzca, conduce masa en los pines 2 y 3. Este transistor conduce hacia esa masa y aplica los 9, y algo de voltios a el pin 1. Cuando el pin 1 recibe los 9 voltios, PU9 detecta inmediatamente que está muy lejos de tener los 19 o 18 voltios que tenía cuando estaba alimentándose con cargador y a la salida del pin 9 da un 0. Cuando aplica un 0 le envía al KBC con ese 0 que estamos trabajando con batería. Es la forma de informar al KBC de que estamos trabajando con batería o con cargador. El cargador se lo dijo con 3 voltios, batería se lo ha dicho con 0 voltios. Bien, este 0 voltios es aplicado aquí, se traslada por PR112 y es aplicado también a este punto. Tanto el transistor PQ18 como AC-OK IN aplican un 0 en este punto. Ese 0 sirve para dos cosas: para polarizar a PQ49 y mantener a PQ48 abierto. Sí o sí, de cualquier forma, no habría forma de que este voltaje entrara ni por error. De esa forma es que entrega el voltaje de la batería y trabaja todo el circuito con este voltaje. Bien, como vemos, a la vez que conozcamos perfectamente bien todo lo que es el trabajo de este transistor y de este otro, sencillamente los problemas de batería son bastante sencillos. En este caso, cuando el voltaje llega hasta aquí, no puede pasar porque el transistor este no está conduciendo, pero además el diodo interno queda en inversa. Esa es una de las funciones de este diodo que está aquí: impedir que el voltaje de batería llegue a el cargador, al circuito del cargador. De esa forma, estos voltajes no se enfrentan, estos circuitos no se enfrentan y el problema se reduce a: si el equipo por casualidad no puede trabajar con la batería puesta, es decir, con el cargador y la batería puesta, yo diría que en un gran por ciento puede ser este transistor. Fundamentalmente porque cuando se rompe, eso es la avería. Bien, pasemos a la clase siguiente y vamos a ver el resto de averías que se nos pueden presentar. Con esta clase concluimos todo lo que es el trabajo de entrega de energía de batería en los diferentes casos que se nos pueden presentar.